Listo. Profesor Edison, bienvenido a este espacio virtual del curso de estudios afrocolombianos, contenido y práctica en el aula escolar. Pues el auditorio es suyo para hablar del tema de ciencias sociales. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Por favor, me confirman si me están viendo y escuchando. Sí, perfectamente. Vale, muchísimas gracias. Bueno, eh, yo quiero iniciar haciendo nuevamente y agradeciéndoles nuevamente la invitación a Fabián, a Corpidenco, a la Secretaría de Educación por este espacio de maestros y para maestros. Yo creo que esto es una de las apuestas más importantes que no se puede perder porque a veces, desafortunadamente, y esto es un legado, digamos acá, de lo que hablan los de la parte de los decoloniales, y es ese legado que a veces nos quedó de la colonialidad, y es a veces pensar que todo lo foráneo es lo mejor. Sin embargo, pues le agradezco mucho y ese pensar a Fabián y al equipo de Corpidenco por pensar que desde nosotros, desde los propios maestros, de los que estamos de carne y hueso, de los que estamos batallando, igual que ustedes, dentro de un aula de clase, independientemente del nivel educativo, estamos allí haciendo las cosas, pues podamos contar un poco nuestro recorrido y lo que hemos venido haciendo con muchísimo esfuerzo y a veces siendo de pronto gaviotas en nuestras instituciones educativas y en nuestro trabajo. Entonces, quiero iniciar diciéndoles nuevamente y reiterándoles por qué nace esta iniciativa. Entonces, esta iniciativa es producto de unas luchas, ¿sí? Es decir, o sea, hablar hoy en día de cátedra de estudios afrocolombianos, hablar hoy en día de etnoeducación afrocolombiana, hablar del próximo 21 de mayo que se nos avecina, que es el Día de la Afrocolombianidad, no es gratis ni es algo que lo haya dado directamente el gobierno o el Estado Nacional, sino que es un proceso de luchas simbólicas, jurídicas, de marchas, de movimientos de personas afrocolombianas, antiguamente llamadas negras, que desde mediados del siglo pasado empezaron a trabajar en ello, ¿sí? Pero también eso ha sido un esfuerzo de la academia, de mirar dos grandes de este proceso desde la Universidad Nacional, que le dieron un vuelco y una mirada diferente a la antropología, porque generalmente antes de mitad del siglo XX, el año pasado, generalmente la antropología estaba muy centrada en las comunidades originarias, hoy en día mal llamadas indígenas, y pues digamos ellos, es decir, Frida S. de Niedemann y Jaime Arocha en la Universidad Nacional a mitad del año pasado, del siglo pasado, perdón, empiezan a trabajar esto, entonces también es un esfuerzo y producto de esto, pues también es que se llega a una serie, digamos, de visualizaciones y, digamos, de poder ver la cosa de otra manera. Es decir, esto no es de gratis, no es porque el Estado colombiano haya dicho, oiga, sí, oiga, miremos a estas personas y demos una serie de reconocimientos, sino es esa lucha que muchos sectores han dado, así como de pronto nosotros, los profesores, hemos dado una serie de luchas para tener una serie de reivindicaciones, unos estatutos, unas garantías. Aquí hay que hacer una acotación que Fabián lo hacía en la presencialidad, y es mirar que, digamos, el abuelo de todo este proceso, el gran baluarte que a veces ojalá uno le pide a los profes, ojalá de literatura, que de pronto Fabián y Rocío van a hablar, es volver a mirar Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella es el abuelo porque, digamos, es que él junto con un grupo de personas son los que empiezan a hacer todo un movimiento, y el movimiento afro en Colombia tiene una génesis a partir de la década, principalmente de los 70, y esa génesis viene liderada por Manuel Zapata Olivella. Entonces, ese grupo de personas, ese grupo de movimientos, ese grupo de organizaciones van a dar como fruto, pues, que en la Constitución del 91 se creó un artículo transitorio, y ese artículo transitorio va a redundar en la ley 70 del 93. Es decir, la Constitución del 91 dice, hay que crear una ley para las comunidades negras. Entonces, 2 años después, eso se consolida con la ley 70 o ley de comunidades negras. Entonces, ahí es algo muy importante que hay que aclarar, y producto de esa ley 70, 2 años después, en el 95, va a salir el decreto 804,
del 95 que habla de educación, y más adelante en el 98, producto también de esa ley 70, van a ser otra manera de trabajar la afrocolombianidad en nuestro país, que va a ser la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, eso es muy importante dentro de la génesis para que uno entienda, bueno, y de dónde nace esta situación. Entonces, allí en ese decreto, pues se dice básicamente que las instituciones educativas de Colombia, en la cual no haya presencia mayoritaria de personas negras en ese momento, porque el término de afrodescendiente va a ser producto de la conferencia de Durban, va a ser producto de Durban, que nace el término naciones. Entonces, en ese momento va a decir que en aquellos territorios donde no haya presencia mayoritaria de personas negras, en ese momento, para no ser diacrónicos, hay que trabajar la cátedra. Y la cátedra de estudios afrocolombianos tiene un propósito fundamental o varios propósitos, pero creo que se consolidan dos cosas. Uno es visibilizar, como lo estamos haciendo acá, los aportes, que es lo que está haciendo tratar de hacer este diplomado, los aportes que han hecho las comunidades negras, afrocolombianas, raciales y palenqueras a la construcción de la nación. Es decir, a veces pensamos que esto es cuestión de blancos, es cuestión de mestizos, pero tanto los grupos originarios como los grupos afrocolombianos han ayudado a construir este país, esta nación, sobre todo nación, en términos de población y cultura, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy importante. Entonces, primero, dar visibilidad a hecho, ¿sí? Entonces, y ahí lo estamos haciendo a través de muchos procesos. Entonces, decirle, mire, ellos y ellas, esas comunidades y esas personas han ayudado a construir de diferentes maneras el Estado Nacional. Y que muy probablemente sin la presencia de ellos y ellas, pues muchas de las cosas que hoy conocemos o tenemos hoy en día, parte de nuestra cultura, parte de la parte política, de la parte social, económica y cultural, no fueran posibles sin ellos, sin ellas y sin esos pueblos. Entonces, primero es dar un reconocimiento a ello, conocer su historia, conocer su legado, sus procesos, y segundo, con eso, lograr disminuir un fenómeno que es muy común y que también de pronto se hablaba en el sábado inmediatamente anterior, y es poder disminuir los índices de racismo y discriminación racial. Entonces, cuando yo hago esos procesos, entonces muy probablemente logramos que los índices de racismo y discriminación, sobre todo discriminación racial, que es más medible que el racismo, puedan disminuir, ¿cierto? Entonces, ahí estamos, digamos, atacando un elemento o trabajando un elemento que es muy potente en Colombia. Es decir, lo decía Fabián el sábado, y es, pueda que muy probablemente se haya mimetizado, pero el racismo sigue existiendo en nuestro país de diferentes maneras, y sobre todo la discriminación racial. Entonces, digamos que acá para nuevamente volver a recordarles a ustedes cuál es la diferencia entre racismo y discriminación racial. El racismo es cuando es una ideología, es decir, es un pensamiento en el cual se prioriza o se piensa que hay unas personas que por sus condiciones culturales o biotípicas, es decir, por sus rasgos físicos, son superiores a otras. Y esa superioridad les da derecho a subordinar, a esclavizar, a mantener doblegados a esos que, entre comillas, son inferiores. Eso es el racismo, ¿cierto? Que es producto directamente de la modernidad, es decir, cuando llegan los europeos a América y luego llegan a Europa a extraer de manera violenta a africanos en condición de esclavitud y traerlos a América y a otras partes del mundo para reemplazar la mano de obra indígena, ahí nace el concepto de raza que no debería existir, pero pues que sigue ahondando, es decir, no hay razas. Hay una raza, una sola raza que es la raza humana, y el resto pues somos grupos étnicos directamente frente a ello. Entonces ojalá no sigamos hablando del Día de la Raza, que eso ya no existe. Recuerden ustedes que en octubre, el 11 de octubre, el 10 de octubre, 11 de octubre, 12 de octubre, el 12 de octubre se celebra es el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de Colombia. Ya no se habla del Día de la Raza. Lo mismo, aquí ya no está hablándose del Ministerio de la Cultura, sino hoy en día se habla del Ministerio de las Culturas, de las Artes
y de otras diversidades como tal. Entonces, eso es muy importante aclararlo porque es una mentalidad completamente diferente a lo que estamos diciendo acá. Sí, cuando yo ya logro que el estudio, que no digamos Día de la Raza, sino que el 12 de octubre es el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de nuestro país, que es supremamente diversa, y eso es lo más rico que de pronto hay que hacer entendernos. Entonces, eso también cambia un poco nuestra voz y nuestra situación. Entonces, eso es muy importante para entender este proceso de génesis y producto, digamos, de esos procesos, pues ha venido haciéndose un esfuerzo muy grande de parte de diferentes actores, pues para que lo que yo denomino estudios escolares afrocolombianos, es decir, cómo se estudia la afrocolombianidad o se desarrolla la afrocolombianidad desde los entornos educativos, pues pueda seguir teniendo un elemento fundamental. Entonces, eso es clave. Ahora, hay varios autores que han tomado fuerza en esta parte de los estudios afrocolombianos, entonces uno no puede olvidar, por ejemplo, Jaime Arocha con la Universidad Nacional, Fabián también estuvo participando en ese proceso, Corpidenco también estuvo desde allí participando en ese proceso, y hablando un poco de eso, pero también tenemos que tener en cuenta que, digamos, los primeros lineamientos que tenemos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos tienen que ver con la Universidad de los Andes, y entre la Universidad de los Andes una gran mujer llamada Adriana Maya, que ella es la que expone las dimensiones de la cátedra, que ahorita vamos a empezar a hablar un poco frente a ello. Entonces hay unas dimensiones que hay que trabajar directamente en este proceso. Entonces, diferentes universidades, diferentes académicos que de pronto han venido, pero generalmente la génesis a nivel teórico y conceptual de todo esto está en, digamos, en la Universidad Nacional con Jaime Arocha, y en la Universidad de los Andes con la profesora Adriana Maya, que, digamos, hace esos lineamientos. Entonces, quiero de pronto en esos minuticos que Fabián me regala, exponerles un poco las estrategias que podemos, vamos a mirar, y cómo podríamos trabajar directamente, porque digamos que más de lo que Fabián nos ha pedido, me ha pedido el favor de que diga, bueno, y eso en teoría, o sea, en la práctica, ¿cómo se puede hacer? Es decir, cómo yo puedo aterrizar esas dimensiones, esos ámbitos de trabajo de la cátedra para llevar a cabo. Ahora, también recordar que toda cátedra, cátedra de la paz, cátedra socioemocional, cátedra financiera, bueno, todas las cátedras que se ha inventado el Congreso de la República, eh, tienen dos propósitos o tienen dos características. Uno es que sea transversal, es decir, que vaya desde el primer grado que presta la institución educativa hasta el último, o sea, es decir, por ejemplo, uno puede decir de jardín hasta 11, o si es una normal hasta 14, o grado 13, bueno, en fin, todo eso tiene que ir allá. Y dos, que sea transversal. ¿Qué significa transversal? Que ojalá la mayoría de las áreas o campos del conocimiento que ustedes trabajan en el currículo de sus colegios, pues puedan integrarse a ello. Hay muchas metodologías, ¿sí? Entonces uno puede trabajar ABP, aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. Ahora uno quiere trabajar por las dimensiones, entonces uno dice, listo, trabajemos en cada periodo una dimensiones que ahorita vamos de pronto a hablar, trabajemos esas dimensiones o digamos, trabajemos de diferentes maneras, pero lo importante es que esto no quede en manos de una sola persona, ¿sí? O es decir, puede que una persona lidere, como de pronto Rocío lo hace en su colegio, como yo de pronto lo hago en mi colegio, ¿vale? Pero que eso tiene que ser aunado bajo un grupo de maestros que también de pronto puedan ver la importancia de trabajar aquello. Entonces, voy a empezar a darles a conocer, digamos, como que está estipulado, que es la parte de la malla, y a partir de ello, pues digamos, cómo podemos trabajar esa malla en concreto. Bueno, listo. Entonces voy a ampliar un poco acá porque yo sé que está como muy chiquitín. Listo. Bueno, listo. Por favor, me confirma si están viendo mi pantalla, este archivo de Excel. Sí, profe. Listo. Entonces, lo que nos dice o lo que nos proponen los primeros lineamientos que saca el Ministerio de Educación bajo la perspectiva de Adriana Maya es trabajar por dimensiones. Entonces, una primera dimensión es una dimensión político-social, la otra es una dimensión pedagógica, la otra es la dimensión lingüística,
la otra es la dimensión ambiental, la otra es la dimensión geohistórica, la otra es la dimensión espiritual y la última es la dimensión investigativa. Hay una última, digamos, dimensión que se empieza a trabajar después de el 98 y es la dimensión internacional. Es decir, que podamos buscar la manera de que estos elementos también se puedan abrir hacia otras posibilidades en otras regiones y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, digamos, todos nosotros acá, todos los que somos educadores, sabemos que acá hay una malla y esa malla directamente se interconecta y lo que hablábamos el sábado, pues, lo que yo hago directamente afecta a los demás, ¿no? Entonces, acá están estas dimensiones, repito, acá están estas dimensiones que están acá y últimamente, pues, algunos han colocado, aparte, después de la investigativa, la dimensión internacional. Pero también, pues la idea es hablar de otros elementos, como por ejemplo, mirar la parte del cimarronaje. Recuerden ustedes que el cimarronaje tiene que ver con ese empoderamiento de una capacidad crítica, ¿cierto? Los cimarrones fueron aquellos negros y negras en ese momento y sus descendientes que lograron, digamos, sublevarse y escaparse de los esclavistas en ese momento. Entonces el cimarronaje tiene que ver más bien con ese pensamiento crítico que podamos, digamos, desarrollar frente a ello. Otro elemento que es clave acá, que es el puente África-Colombia, es decir, cómo poder decir o cómo poder conectar esas huellas de africanía en nuestro país, ¿sí? Como por ejemplo, digamos, ver lo que pasa por ejemplo, en las grandes festividades que tiene nuestro país. Entonces, por ejemplo, uno dice, listo, vamos al Carnaval de Barranquilla, mes de febrero. Entonces, ¿cómo el Carnaval de Barranquilla tiene sus orígenes en el reino Congo que aquí hablamos hace un tiempo? Entonces, uno dice, listo, mira, acá hay unas huellas de africanía. O como, por ejemplo, esa palabra Shakira, nuestra gran, digamos, cantante y lo que uno de pronto le coloca en el cabello cuando de pronto uno va a la costa caribe colombiana. Esas Shakiras también tienen toda una connotación de la trata esclavista. Entonces, eso es muy importante también reconocerlo. ¿Sí? Esa, digamos, también mirar ese proceso, desafortunadamente, de lo que llamamos esa discriminación, digamos, estatal o de las formas de discriminación que han tenido a lo largo de la historia y que han sido puentes de batalla para directamente las comunidades. Y pues obviamente hacer un trabajo sobre la memoria afrocolombiana. Entonces, eso que les estoy mostrando acá tiene que ver con cómo podría yo trabajar estas dimensiones en estos andamiajes como tal. Entonces, esto está para básica primaria. Entonces, voy a simplemente explicar acá un poco y después les voy a colocar acá un ejemplo. Entonces, por ejemplo, esto está para básica primaria, es decir, de primero a quinto. Entonces, la dimensión política en cimarronaje, ¿qué puedo hacer? Dice, identifico las características de los grupos humanos que viven en mi comunidad. Entonces, si el estudiante tiene un pensamiento, o sea, traemos un pensamiento crítico, va a decir, oiga, aquí tenemos personas indígenas, mestizas, afro, gitanas, tenemos personas extranjeras, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que, digamos, el niño de primaria logre reconocer como su primer ámbito es la comunidad como tal, entonces logré reconocerlo. En ese puente África-Colombia dice, reconozco los cambios que se presentan en la vida de las personas al trasladarse de un lugar a otro. Entonces miren ustedes cómo de pronto hacer ese proceso de reflexión con los y las niñas, que de pronto ya se identifiquen cómo, qué cambios han sufrido, no son, de pronto ellos no, pero sí sus familias, o sea, entonces, o las personas, o los niños nuevos que de pronto vienen de un proceso de migración o voluntaria o forzada a las aulas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden eso cambiar la vida? ¿Qué cambios se presentan? En la invisibilidad y la discriminación, pues manifiesto mis sentimientos cuando no soy tenido en cuenta. Entonces, ¿cómo de pronto, ahorita que nos mandaron a trabajar las competencias socioemocionales, pues, por ejemplo, enseñarle de la manera más adecuada, si yo tengo de pronto un miedo, rabia, frustración, enseñarle a ese niño y a esa niña a expresar de manera adecuada esos sentimientos, esas emociones, cuando de pronto soy discriminado o no soy tenido en cuenta. Y en la memoria afrocolombiana,
dice, manifiesto agrado al escuchar los relatos de mis abuelos. Entonces, volver nuevamente a encontrarme con y a darle visibilidad a mis ancestros, a mis abuelos. Entonces, ustedes van a encontrar acá esto por cada uno, digamos, de los ejes y las dimensiones. Lo que está acá, en esta parte que estoy sombreando, son las dimensiones. Y estos que están acá en la parte horizontal son los ejes que podremos trabajar. Acá está para primaria. En esta segunda hojita que estoy mostrando acá, que es un poco pequeñita, está para básica secundaria, y en la tercera hojita está acá, está para la media, ¿cierto? Entonces se va buscando, es lo mismo, se trabajan los mismos ejes y las mismas dimensiones, pero obviamente dependiendo de los grados de trabajo. Entonces yo se lo dejé a Fabián, él lo tiene allí. Esta es una propuesta que nosotros hicimos desde la red LEGUA, que digamos ahorita me va a suceder, Rocío. Entonces, digamos, desde la red, cuando nosotros estuvimos haciendo nuestro diplomado, nuestro programa de formación permanente de docentes en la Universidad Nacional, se nos pidió un trabajo, y entonces ese grupo de maestros logramos sacar esta propuesta, y que después ese grupo de maestros se va a llamar como el Oricha LEGUA, se va a llamar pues la red LEGUA, que como les decía a ustedes, pues es una red de docentes y de otros profesionales, porque ya no solo docentes, de diferentes profesionales que buscamos directamente pues ayudar y apoyar el proceso de la cátedra acá, digamos, en las ciudades, pero también, ya también Fabián más adelante les va a mostrar una experiencia con la profesora Estela Escobar desde la parte ambiental, y como también ya tenemos un nodo en el Cauca llamado el Palenque de Chela. Recuerden que los cimarrones van a formar su resistencia en lugares llamados palenques. Entonces, allí se pueden, digamos, entonces vamos a tener esa posibilidad. Entonces, miren ustedes cómo de pronto, después de esto, surgió esa posibilidad. Entonces, ¿por qué no nos unimos a estos profesores que hicimos el PFPD? De pronto acá también, Fabián, o ustedes también, después de este diplomado, puedan unirse y crear una red o un grupo de trabajo que pueda seguir apoyando, digamos, la implementación de esta, ¿de qué? De la cátedra. Ahora, para ir avanzando, yo quiero mostrarles un poco que esto directamente, pues, en mi trasegar, no solo se ha quedado en la educación básica y media, sino también tiene que ver con que yo he venido trabajando esto también en las universidades en donde he podido trabajar. Entonces, digamos que en este momento yo estoy en la Universidad El Bosque, en la Facultad de Educación en Posgrados, y pues tengo una electiva que se llama como mi tesis doctoral, Estudios Escolares Afrocolombianos. Entonces, yo he tratado de llevar mi idea a diferentes partes, a ver cómo dicen los chicos, si alguien me copia. Entonces, actualmente, pues, tengo esta electiva allí, y que es dada para todos los posgrados en educación. Entonces, quiero mostrarles un poco en cómo se divide, o cómo de pronto, digamos, yo divido mi trabajo como tal. Entonces, yo tengo dos unidades allí de trabajo. En la primera unidad, entonces, hago una introducción a los estudios escolares afrocolombianos, y entonces trabajo allí tres temas. Primer tema, que digamos ya de pronto se ha abordado acá, es primero una contextualización pedagógica, epistémica y legal de los estudios escolares afrocolombianos. Y hacerles una acotación acá, la diferencia, perdón, entre lo que es la cátedra y lo que es la afroeducación. ¿Cierto? Que en Colombia, pues son dos maneras que tenemos de dar a conocer la afrocolombianidad. Entonces, la afroeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos, que, como les decía a ustedes el sábado, para mí y en los rastreos que estoy haciendo para hacer mi postdoctorado, estoy haciendo un rastreo de cómo se está trabajando la afrodescendencia a nivel educativo en el contexto latinoamericano. Y por ahora, en el rastreo que estoy haciendo, he encontrado que Colombia es el único país que tiene dos modalidades para poder enseñar la afrodescendencia. Una para territorios donde no hay presencia mayoritaria de personas NAR, y la otra donde sí la hay. Entonces, cuando una población tiene mayoritariamente personas negras, afrocolombianas, raciales y palenqueras, se debe trabajar la afroetnoeducación o etnoeducación afrocolombiana. Y la segunda, pues, es en aquellos territorios donde no hay presencia mayoritaria, es la cátedra de estudios afrocolombianos. Luego hacemos un trabajo que ya lo hicimos con Fabián y con ese servidor quien les habla, pues hablamos de esos tres grandes reinos ancestrales para ir a los orígenes
directamente de estos reinos, el reino de Malí, el reino de Benín y el reino del Congo, y luego terminamos esta primera parte hablando de algo un poco doloroso, terrible para la historia de la humanidad, que digamos, ha habido una controversia, algunos papas han reconocido esto como uno de los grandes magnicidios que ha tenido la humanidad y es la llamada ruta del esclavo, como lo declara la UNESCO a principios de este siglo, ¿cierto? Y que producto de esa ruta del esclavo, pues tenemos hoy en día dos decenios. El primer decenio es afrodescendientes. Entonces, producto de esa ruta del esclavo, entonces sale hasta el año inmediatamente anterior, hasta el 2020, desde 2015 a 2025, sale la primera, digamos, gran trabajo que se hace con ello y hoy en día pues tenemos la segunda parte que tiene que ver directamente de 2026 a 2035 con esos decenios afrodescendientes. Entonces, la ruta del esclavo es hablar cómo se hizo ese proceso de la trata transatlántica, cómo se llevó este proceso a cabo y también, pues digamos acá, como lo hemos venido haciendo y diciendo, es enseñarle a los estudiantes que las personas que llegaron acá fueron personas diversas, pero también personas que no eran de pronto como se quiere ver unas personas ignorantes, analfabetas, unos animales, etcétera, etcétera. Acá llegaron a nuestro país, ya a toda América como tal, llegaron reyes, príncipes, abogados, arquitectos, gente muy estudiada, llegaron acá directamente. Y que pues desafortunadamente pues hoy estamos en una controversia porque si ustedes se dieron cuenta en las noticias, pues digamos esto ha llegado a cortes internacionales. Por ejemplo, Colombia ya colocó una demanda en contra de España frente a esa parte de la colonia y esa trata, y entonces está buscando una reivindicación no solo moral, no solo histórica, sino también directamente económica por esa parte del proceso de la colonia. Ya el rey Juan Carlos y también el presidente Pedro, pues ya dijeron, oiga, sí, muy probablemente nos equivocamos en la forma de la conquista y en la masacre que hicimos. Pero entonces yo termino ahí. Y una segunda parte, que es lo que de pronto vamos a hacer acotación acá, es las dimensiones, es decir, cómo trabajar las dimensiones directamente. Entonces, la primera dimensión que vemos acá es la dimensión pedagógica de los estudios escolares afrocolombianos. Entonces, ahí yo le trato de buscar a los estudiantes que busquemos y comprendamos formas diferentes, digamos, y digamos, experiencias pedagógicas exitosas, tanto de cátedra como directamente de la etnoeducación afrocolombiana. Entonces ahí yo les muestro a ellos dos pequeños videos en estas dimensiones. Entonces en esa parte, ya les voy a rápidamente acá, en esa dimensión, entonces yo les muestro básicamente dos experiencias y ellos trabajan otras experiencias. Pero les muestro esta experiencia, perdón, no la vamos a presentar por cuestiones de tiempo, pero sí de pronto una experiencia que es muy bonita. Los niños son como esponjas, absorben todo. Entonces, una primera experiencia que yo les muestro es la experiencia de Esta ya la vimos, profe, esta la vimos en el curso, sí. Exactamente. Y la otra es la, digamos, para educación afrocolombiana, es la experiencia de la pedagogía de la corridez, ¿sí? Que es allí en el Cauca, directamente, entonces también es muy bonita de trabajar porque uno empieza a mirar cuál es la diferencia entre cátedra y etnoeducación. Entonces, acá tener esa experiencia, ojalá de pronto ustedes la puedan tener, se llama la pedagogía de la corridez. Entonces, es mirar cómo de pronto se trabaja la parte de la cátedra y mirar diferentes experiencias para que entendamos cuál es la diferencia entre cátedra y afroeducación, pero también acá la idea es que cómo se puede nutrir la una con la otra. Nosotros hemos tenido la posibilidad y la experiencia de hacer encuentros y entonces cómo de pronto la cátedra le puede dar, digamos, elementos para trabajar la afroeducación y cómo la afroeducación nos puede dar a nosotros elementos para trabajar la cátedra desde el territorio. Entonces, ahí yo trabajo directamente esto en esa dimensión pedagógica. En la dimensión lingüística, pues ya creo que ya quedó completamente claro, ya nuestra profesora Rocío pues les enseñó o les dijo a ustedes, pues entonces acá trabajamos directamente lo siguiente, y es mirar un poco eh, esta situación de hablar de literatura, pero también hablar
digamos, de varias cosas. También hablar acá, por ejemplo, de lo que está relacionado con las lenguas criollas, hablar un poco de lo que es el palenquero, el criol, hablar, digamos, de la oralitura en toda su máxima esplendor y expresión, que eso también es muy importante, entonces trabajar toda la parte de cuentos, leyendas, etcétera. Entonces, eso también nos trae a eso y entonces también acá, digamos, uno puede traer esta situación. Por ejemplo, mis cuentos africanos de Mandela o, digamos, los cuentos que se han venido trabajando pues también son muy chéveres, pero también traer rondas para trabajar. Entonces, eso también es muy bonito a la hora de, digamos, de hacerse. Esa dimensión religiosa espiritual que fue la que trabajamos el, digamos, el sábado inmediatamente anterior. Entonces, aquí también se trabaja ¿qué? Pues se trabajan varias cosas. Esa dimensión religiosa espiritual, entonces aquí también se trabajan algunos elementos como cuáles, como por ejemplo mirar lo que mostrábamos nosotros la vez pasada de este trabajo tan bonito que fue Velores y Santos Vivos, pero también mostrarlos a los estudiantes, por ejemplo, que acá hay 4 grandes manifestaciones en América Latina, producto del legado de la trata de esa dimensión espiritual en términos religiosos. Uno es la santería cubana, que viene directamente de los yorubas, la otra es el candomblé que se arraigó en Brasil, Uruguay y Paraguay, otra tiene que ver con el rastafarismo allí en toda la parte de Jamaica, y otro elemento también que a veces se trabaja que es un poco escabroso, que es la parte del vudú directamente desde Haití. Entonces, esa es una forma también interesante, bonita, de venir trabajando, digamos, esa dimensión espiritual, hablar un poco de las misas inculturadas. ¿Qué significa esto? Que a veces hay misas en las cuales hay, digamos, elementos católicos con elementos religiosos propiamente de la santería, que es la que más se, digamos, ha venido propagando acá, por eso la parte de los orichas en Colombia, y poder hacer ese trabajo de las misas inculturadas, entonces también resulta a veces bastante bonito e interesante poder trabajar ello acá. También, por ejemplo, está otra dimensión que es de pronto trabajar esa dimensión geohistórica, entonces un poco trabajar esa historia de Colombia, de los pueblos afrocolombianos, entonces mirar, por ejemplo, algunos elementos de esa geografía humana de Colombia, de los afrocolombianos, mirar la ubicación, mirar toda la parte estadística, que también es muy importante y que si ustedes han escuchado noticias, pues aquí se formó la semana pasada una revuelta porque pues un candidato a la vicepresidencia de Colombia salió diciendo pues que estuvo en Buenaventura y que pues salió diciendo pues que ojalá los de Buenaventura no siguieran comiendo mierda, y entonces pues aquí le recordaron a Daniel Oviedo que gran parte del problema que tiene Buenaventura se debió al gobierno de Duque y a su gestión como director del DANE, porque él no tuvo en cuenta a más de 1,5 millones de afrocolombianos en el censo. Y eso trae pues una serie de consecuencias. Entonces, pues, uno puede trabajar directamente acá toda la parte estadística, por ejemplo, trabajar esa parte censal, ubicación geográfica, donde están generalmente. Entonces, uno llega a determinar que generalmente pues la ubicación de los pueblos afrocolombianos está en las dos costas, en el litoral pacífico, en la parte de la región Caribe, pero también algo muy importante que se nos olvida y es hablar un poco sobre cómo se ubicaron estas personas directamente en los valles interandinos del río Cauca y del río Magdalena, pues para la extracción principalmente de oro y de plata y en las minas. Entonces, eso también es bien interesante a la hora de trabajar esa, digamos, esa dimensión, digamos, geohistórica, mirar un poco la historia, esos olvidos que se han tenido en cuenta. Ustedes recordar que tuvimos en el siglo XIX, tuvimos un presidente negro, pero que lo blanquearon como tal. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que trabajarlas, hay que de pronto también un poco revisarlas, mirar también las mujeres afrodescendientes en todo este proceso, ¿no? Entonces, eso darle un papel importante también en esta parte que a veces olvidamos de esta equidad de género, dice el lugar de las mujeres afrodescendientes en los procesos organizativos en Colombia. Entonces, esto también es parte, digamos, de lo que podría trabajar en el campo, digamos, de la dimensión geohistórica. En la parte ecoambiental, ustedes van a tener la posibilidad de, digamos, de hablar con una de nuestras matronas en la red LEGUA, que es la profesora Estela Escobar,
que ella estuvo trabajando, digamos, esto que fue todo lo que tiene que ver directamente pues con esa dimensión ambiental. Entonces, por ejemplo, trabajar la etnobotánica, mirar que a veces las plantas son muy importantes para, digamos, el proceso que tiene que ver con la cura, no solo de las enfermedades corporales y físicas, sino también de las enfermedades del corazón y las enfermedades espirituales. Muchas veces lo que se ha sacado la ciencia, la parte farmacéutica, es que gran parte de nuestras enfermedades físicas son producto de problemas y de problemas, digamos, espirituales y mentales que no se han resuelto, ¿cierto? Por ejemplo, la tiroides. El hecho de que tú como persona no hayas podido expresar o sacar a la luz todo lo que tienes, obviamente la garganta aquí es la que habla, se tensiona y vienen los problemas de tiroides. Entonces, ¿cómo poder trabajar desde las plantas ello? ¿Cómo poder, digamos, en esa dimensión eh, ambiental, poder mirar la etnobotánica, poder mirar otras posibilidades, cómo de pronto trabajar con los ciclos lunares, también cómo se hace en la parte de las cosechas, cómo se pide permiso a la madre tierra para poder trabajar eso? Por ejemplo, ahorita hay algo muy bonito que se está haciendo y es un trabajo mancomunado entre la ciencia formal y, por ejemplo, los parteros y las parteras, que es algo que me parece muy interesante, y es, por ejemplo, que los médicos formales, los médicos que se trabajan 5 años en una facultad, le están enseñando a los parteros que existen en las comunidades rurales de Colombia para que puedan mejorar sus procesos, pero también los parteros le están enseñando a los médicos cómo de pronto trabajar ciertas situaciones, ¿cierto? Entonces, eso ha sido un trabajo muy interesante de intercambio, digamos, de la parte de experiencias. Entonces, ahí hay otra dimensión que uno podría trabajar, la dimensión político, social. Entonces, por ejemplo, uno mirar esas formas organizativas que hemos tenido a nivel general de los pueblos afrocolombianos, por ejemplo, tener en cuenta, obviamente, el primer pueblo libre de América, hablar de San Basilio de Palenque y de grandes líderes como Bencos Biojot. Cuando tú entras a San Basilio de Palenque, lo primero que te vas a encontrar es con el busto de Bencos Biojot. Sí, entonces acá hay una gran posibilidad de uno trabajar líderes, organizaciones que han venido trabajando frente a ello y que siguen trabajando frente a este proceso, digamos, organizativo, político, las diferentes leyes que se han venido desarrollando hasta el momento frente a, digamos, a esa organización político social allí. Y pues, bueno, la dimensión investigativa, entonces, por ejemplo, cómo trabajar digamos, investigaciones, ¿sí? En este campo. Entonces, por ejemplo, el campo de las investigaciones críticas, ¿sí? Entonces, venir trabajando frente a ello, hacer cartografía humana, etnometodología o, digamos, la etnografía educativa, formas diferentes, digamos, que podemos trabajar desde las ciencias sociales, principalmente, pues, para, digamos, trabajar todo este proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, investigaciones críticas, hoy en día que está muy de moda, o se puso de moda ahorita con el legado de colonial, se puso muy de moda las pedagogías de coloniales, que son diferentes a las pedagogías críticas. Entonces, eso también puede ser un incentivo para que ayudemos de pronto a fomentar un poco esos trabajos etnográficos o de la etnografía educativa en un momento determinado. Y por último, para terminar, que a veces no aparece acá, pero que yo sí lo trabajo, es toda la parte de internacionalización, ¿cierto? Entonces, allí es, en esa parte de internacionalización, es, digamos, cómo pensarse en, digamos, trabajar probablemente elementos desde otras culturas, desde otros países que están trabajando este proceso, ¿cierto? Entonces, lograr esas conexiones con otras culturas, con otros pueblos, con otras naciones, para pensarse en colectivo, ¿cierto? Entonces, eso también es muy importante. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en la red LWAP, no solo nos pensamos desde Bogotá, sino también desde el nodo del Cauca, con el Palenque de Chela, con la profesora Estela Escobar, que ya ha trabajado muy bien esta dimensión ambiental. Entonces, esto es muy importante, empezar a hacer esos lazos con otros elementos y ojalá pudiéramos, digamos, tener un encuentro de experiencias más adelante con otras, digamos, experiencias que han sido bonitas a nivel nacional y que ustedes también puedan contar más adelante cómo ha venido desafiándose, digamos, la escuela tradicional para hablar de otras posibilidades.
Bien, con esto de pronto que sí quería, de pronto lo que me decía a mí Fabián, de pronto demostrar otras rutas, otras posibilidades y pues queda el espacio para que hagan todas las preguntas. Como siempre, mi correo está abierto. Si ustedes me necesitan con mucho gusto, necesitan material de todas estas dimensiones, con muchísimo gusto se las puedo pasar por correo. Con mucho gusto si quieren establecer de pronto una comunicación como tal. Y pues nuevamente le agradezco a Corpidencu, a Fabián y a la Secretaría por darme la oportunidad de hacer lo que en algún momento llamábamos maestros que inspiran a maestros. Así es, profe Edison, muchas gracias. Invitarlos a que coloquen sus preguntas por el chat. Por cuestión de tiempo, vamos a ya darle paso a la profesora Rocío, pero vamos a atender las preguntas. Gracias, profe Edison. No se nos vaya, por favor. Profe Rocío, bienvenida para seguir hablando sobre la literatura. Ahí el profesor Edison también perfiló algunas de los procesos y de las producciones propias de la literatura. Entonces, le dejamos este espacio y yo le estaré avisando un poquito en el tiempo. Más o menos tienes como 30 minutos para poder escuchar a los profes sus inquietudes. Gracias, profe Rocío. Gracias, profe Edison. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Fabián y a Edison, pues reitero el saludo y el agradecimiento que hace Edison de esta invitación. Yo soy profesora del distrito, mi nombre es Rocío Quintero, trabajo en la literatura. Voy a poner aquí una diapositiva como para contarles un poquito. El sábado tuve la posibilidad de estar con algunos de ustedes. ¿Cómo fue nuestra experiencia? Yo hice el mismo curso de la Universidad Nacional con Edison sobre el EGUA y los caminos de la tolerancia. Y como yo les contaba, fue un descubrimiento de la cultura afro de una manera absolutamente maravillosa. Y nosotros lo hicimos eh, trabajando un poco, decidimos en ese momento trabajarlo desde la tradición oral como punto de partida para difundir los saberes de la cultura afro. Entonces, ese proyecto inicialmente estuvo centrado en contar rondas, tradiciones infantiles. Desde lo cultural trabajamos máscaras africanas contando las historias de cada uno de los países que fuimos encontrando en el camino. También retomando un poco la sabiduría de la profe Estelita, trabajamos la huerta con los saberes de las mujeres afrocolombianas, con el concepto de las azoteas en el Chocó. Trabajamos un poquito la espiritualidad, no tan profundo como lo hace Edison o tal vez otras maestras sabedoras de esto, pero sí lo tocamos un poquito. Y poco a poco el proyecto, por cuestiones del colegio y todo lo demás, se fue dilatando y perdió en algún momento como esa importancia que logramos tener en el colegio, y se quedó un poco centrada en mi clase de literatura, que estoy tratando de de compartirles esto, pero voy a intentar un momentico y ya estoy con ustedes para mostrarles mis diapositivas acerca de, de la literatura y de lo que yo he ido trabajando acá. Si Pero quieres, entonces no me lo sé cómo envías, lo... profe, o me lo envías y yo lo Ah, sí, pregunto. porque es que estoy tratando acá y como que no. Entonces Sí, me regalan un minutico y yo le mando esto a Fabián para que él me eso. lo pueda presentar ahí, por favor. Listo, listo. Sí, recordar avisos varios que mañana el ingreso es a las 8:30 de la mañana, que es la hora que la profe Elizabeth Castillo nos puede acompañar. Eh,
que ahí está el enlace para su listado de asistencia, que en sus correos tienen los enlaces de los diferentes videos. Debo decir que me causa mucha alegría cada vez que veo, entre otras cosas, las propuestas que están escribiendo, porque un poco las actividades son para ayudar a escribir y a recoger el proceso de algunos de ustedes. Ustedes no se imaginan lo que está saliendo. O sea, yo ya me imagino hasta la posibilidad de sacar algún tipo de publicación, porque hay reflexiones, experiencias muy poderosas. Recordar que más o menos para el 23, y es una casualidad del curso, muy cerca del día, a la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, pues lo que queremos es que conocer sus iniciativas y las experiencias basadas en la experiencia del curso, ¿sí? Hay diferentes niveles, vuelvo y lo repito, ¿sí? Por ejemplo, el profesor Guillermo lleva un recorrido muy interesante. Ya le he dicho que queremos conocerlo y de pronto eso que el curso le ha brindado, reconociendo que él tiene un acumulado, mientras nos va llegando la presentación de la profe Rocío, que creo que ya está por ahí. Creo que ya llegó. Entonces, bueno, ahí aproveché para esos avisos para el día de mañana. Efectivamente, la profesora, ustedes tienen la programación, también aprovecho. Creo que se me fue el único día que vamos a llegar a las 8:30 es el día de mañana. Como yo copié los horarios, creo, tengo que rectificar eso, porque el resto siempre va a ser a las 8 de la mañana. Entonces, profe Rocío, ya creo que me lo enviaste. Sí. Sí, te envié 3 Ah, archivos. listo. Entonces, Entonces, yo quiero ya los bajo y comenzar te los con proyecto. ¿Cuál el que proyecto? habíamos comenzado la vez pasada, entonces no sé si Ah, me lo puedes listo, poner ahí un poquito para listo. en 5 minutos contarles ahí como lo que venía diciéndoles. Y luego miramos el que dice material charla afro y por último literatura afro. Listo, profe. Ya entonces ve hablando y ya lo voy colocando. Sí, bueno, yo les venía contando, entonces bueno, yo voy trabajando en mi clase de maneras, pero la parte de literatura que trabajamos en todo el colegio lo comenzamos a hacer con rondas infantiles. Algunas tenían que ver con los cantos que se les hacen a los niños eh, que mueren pequeños, o sea, que mueren siendo niños, esos chigualeos y esos gualíes los utilizamos para transmitir esas historias, sobre todo del Pacífico colombiano. Entonces fue como las primeras aproximaciones que tuvimos a la literatura oral afrocolombiana en su momento. Trabajamos algunos autores que yo conocí del África, en especial dos poetas, y luego hemos venido transitando en diferentes momentos de esa literatura, no solo afrocolombiana, sino autores contemporáneos que leemos durante la clase. Pero como yo les comentaba el sábado, pues yo creo que lo que ha hecho que esto no muera en el intento ha sido como los procesos sobre los cuales yo he venido trabajando para trabajar valga la redundancia, para trabajar y fortalecer la concepción de la literatura afro. Entonces yo comienzo con contarles que nuestro proyecto en el colegio se llama África también es tu raíz, pues para mostrar esa otra parte de la historia que se desconoce. El crédito se lo debo dar también a mi compañera que ya en este momento no hemos trabajado tanto, que se llama Marta Llanedo Espina Ruiz, que es miembro del colegio, profesora de educación física, con quien he trabajado alrededor de estos 20 años que vamos a cumplir, tratando de no dejar que
los saberes afro pues se pierdan. Comenzamos construyendo en el colegio una red, al igual que la red de la cual habló Edison, que tenemos nosotros, que es la Fundación Red de Leguá. En el colegio hicimos una pequeña red de Eleguacita, como la llamábamos en un momento, y después se llamó Bayay, que es el nombre de cinco naciones africanas: la Bantú, la Kan, la Yoruba, la Chanti y la Igbo. Entonces los niños averiguaban un poco la historia de ellos y las iban contando, y para ello teníamos un griot, que era el sabedor africano que va transmitiendo la sabiduría. Entonces en el colegio algunos de los niños tomaban este papel e iban contando las historias. Entonces, ¿qué historias se contaban? Estaba una que encontramos a lo largo de América Latina con la diáspora africana, que fueron las historias de Ananse, que es una araña bastante astuta que logra engañar a todo aquel que se le aparezca para lograr sus cosas, y que es un símbolo dentro de la literatura no solo colombiana. Le encontramos historias en Venezuela y yo las encontré también en Costa Rica. Están las historias de Tío Tigre y Tío Conejo, que están en Venezuela y también están en el Chocó colombiano, que giran alrededor pues de los valores y de todo lo que tiene que ver con la sabiduría y la tradición oral del Chocó. Están esas historias. Luego comenzamos ya a trabajar como lo recordábamos el sábado, un poco sobre 2 libros que trabajamos con el curso del PFPD, que fueron como nuestra aproximación a la literatura narrativa, que fueron Todo se desmorona, de Chinua Achebe, y Segú, de Maris Condé, que es una escritora de las islas del Caribe, en especial de Guadalupe. Es una mujer que conoce el racismo y la discriminación cuando va a estudiar a París, y ella se da cuenta que hay una historia sobre África y sobre ella misma que no conoce. Hace una investigación en África y su primera obra, o la más conocida en su momento, va a ser Segú, que habla como de la dinastía que se puede establecer en las culturas africanas, y alrededor del matrimonio, alrededor del feminismo, también se habla un poco en esta obra. Y 2 poetas que para mí fueron muy importantes y que ya había conocido antes de este curso, que es Aimé Césaire y Léopold Sédar Senghor, que son 2 poetas de Senegal, aunque Aimé Césaire nace en las islas del Caribe, pero él vive y llega a ser presidente allá en África, y ha sido de gran importancia para la difusión a través de la poesía, pues de la resistencia, un poco por así decirlo, de la cultura africana. Y así vamos a ir aumentando esos saberes que le fuimos transmitiendo a los chicos durante todo este tiempo. Nosotros participamos con este proyecto en más de un foro distrital, mostrando los saberes a través de la tradición oral, y creo que logramos otra cosa muy importante, y fue la disminución del racismo y la discriminación en su momento en la escuela, aunque debo aclarar que en el colegio no hubo primero tantos niños afro como ahora, pero sí fue muy importante para aquellos que estaban ahí y se sentían un poco rechazados y discriminados, y todo el tiempo los estaban ofendiendo. Creo que el proyecto les dio un empoderamiento que nunca antes había sentido. De hecho, muchos de esos alumnos que estuvieron en la red con nosotros en ese momento, hoy sus proyectos universitarios giran en torno a lo afro. Tenemos una estudiante que la he visto que está participando políticamente con algunos grupos y movimientos del Pacífico colombiano,
e hizo parte, sin ser ella una niña afro, del proyecto, lo que quiere decir que esos primeros propósitos pasamos, pues se han ido cumpliendo. Acá en este resumen que yo hice en esta infografía, pues les comentaba que el objetivo mío, pues primero es enamorar a los chicos hacia la lectura, ¿no? Que en este momento es mucho más complicado con todo lo que sucede digitalmente alrededor de ellos y tengo que buscar la manera como atraerlos y sobre todo mostrarles esta realidad afro que es tan, tan interesante y que para mí ha sido un descubrir todo el tiempo y pues yo solamente les voy a contar lo que yo he hecho, lo que tengo y espero pues como les decía el sábado, pues que les sirva como de inicio como fue para nosotros. Quedarán muchas cosas por decir pues porque yo todavía sigo en ese descubrimiento, entonces les contaba que he ido desarrollando como proyectos que los logren enganchar y que dentro de eso siempre esté la lectura de una obra que tenga que ver con la diáspora africana. Entonces, uno de los proyectos que comencé fue la literatura se sienta alrededor de qué. Es un elemento que une a América y que yo lo consideré muy importante, fue el maíz. Entonces, yo le entregaba a cada niño, esto lo hice en noveno sobre todo, porque lo hago en los cursos en que doy clase, quiero aclarar que esto no lo hemos podido trabajar, digamos, de una manera transversal y que abarque a todos los niños del colegio. No, a medida que yo voy trabajando en un curso, yo voy trabajando esta literatura. Entonces, este primer trabajo fue la literatura se sienta alrededor del maíz. Entonces, como sabemos, pues cada país latinoamericano tiene un plato que está representado en el maíz. Entonces encontrábamos arepas, sopas, bueno, miles de cosas que se pudieron, pues en México, todo lo que puede suceder. Y alrededor de eso hicimos un trabajo no solamente literario, sino cultural, geográfico e histórico. Escogían el país, debían definirlo, debían hablar de los sitios más importantes de este país. Luego hablaban del autor, del movimiento del autor al que pertenecía y hacían toda una exposición del libro que se leyó, todas las conclusiones y se lo presentaban a los papás y a estudiantes de otros cursos. Y así lo hicimos también con el plátano, que era otro elemento que lograba condensar la literatura y que podíamos unirlo con todo esto que queríamos y pues digamos que eso ha funcionado muy bien. Luego trabajamos algo y siempre estaba presente el libro ahí con un proyecto que lo llamamos Literatura, Dictadura y Rock. Entonces mostrábamos todos los países de América Latina que desde los años 50 y más o menos hasta los 80 tuvieron como forma de gobierno la dictadura y cómo la literatura tuvo incidencia en eso y la música, y en especial el rock en español, y empezamos a hacer un proyecto alrededor de eso, pero nuevamente el texto que se trabajaba era en su gran mayoría libros de escritores afroamericanos o los más representativos de Latinoamérica estuvieron ahí presentes. Hemos trabajado poesía negra, en especial femenina, con mujeres representativas de diferentes regiones de América Latina y también buscamos escritores ganadores de premio Nobel para que fueran conocidos. También esta manera de hacerlo ha sido a través del bordado. El bordado es un elemento que hoy es símbolo de resistencia y también es un símbolo de mostrar y de poder unir y también de liberar muchos dolores y pues de hecho en Colombia se han hecho muchísimas exposiciones. El Centro de Memoria lo trabaja también a través del bordado. Entonces hemos hecho, pues primero enseñarles a los niños a coger una aguja, a hacer todo esto y al final
esa manera de mostrar la unión del libro con la realidad y con todo eso, lo representan a través de un dibujo intuitivo y lo bordan en el salón y lo trabajan todo el tiempo. También lo hemos hecho, digamos, el trabajo que hemos hecho en el colegio también lo hicimos a través de homenajes. Entonces hicimos un homenaje sobre todo a Manuel Zapata Olivella y ellos veían cómo, a pesar de que han pasado 100 años, la realidad de la comunidad afro y de Colombia sigue siendo la misma. Entonces hemos hecho como esas relaciones entre la historia de hace 100 años y hoy a través del libro. El que más trabajamos nosotros fue Tierra Mojada y el de Chango el Gran Puta fueron los que más trabajamos y creo que fue un vínculo muy especial con los niños. También trabajamos la novela de Arnoldo Palacios, Estrellas Negras, esa lo hicimos en clase, leyendo, analizando cada uno de los capítulos y trabajamos algunos poemas de Jorge Artel. Yo tuve la oportunidad con Edison de viajar a San Basilio de Palenque, entonces creo que eso hace que haya una conexión con el entorno, una conexión con eso que las comunidades nos quieren contar y que nosotros de alguna manera lo trajimos a la escuela. Y otro proyecto que ha sido y que digamos estoy en esa búsqueda es trabajar a todas las mujeres escritoras afro y en especial la poesía, porque es un tema que me interesa mucho. Entonces, pues ahí solamente aparecen cuatro escritoras, pero realmente estamos en esa búsqueda de mucho más para poder trabajar con los chicos estos textos y, y conocer el entorno de cada una de ellas. No sé si pasamos a la otra diapositiva, Fabián, o si hay alguna pregunta por ahí. Yo acá les quiero mostrar, pues son unas hojitas que yo hice para la sesión presencial. Entonces, la foto que aparece ahí a la izquierda es la huerta de mi colegio. Nosotros tomamos los saberes de las azoteas en el Pacífico colombiano y con los niños trabajamos todo, desde entrar la tierra, meterla ahí y luego empezar con la profe Estela que ella nos fuera guiando de cómo íbamos a sembrar eso. Un señor nos hizo unos riegos ahí para que pudiéramos mantener la tierra húmeda y todo esto basado en los saberes ancestrales de las mujeres del Pacífico y luego más adelante vamos a mirar pues que le vendíamos eso a los profes. Aquí aparece una de las historias que yo les hablaba de tío tigre y tío conejo. No sé si Fabiancito me va a ir bajando las presentaciones para irles contando como que aquí está Candelario Beso, entonces que es un escritor del siglo XIX que lo enmarcaron dentro del romanticismo, pero uno al leer eso, pues realmente es una denuncia y una manera que él hace de conservar su lenguaje, su manera de hablar, está presente en sus poemas y entonces, pues no era muy aceptado en su momento, pero nosotros quisimos darle la importancia al escritor sobre eso. Aquí también aparece un poema de una escritora colombiana que es Dina Orozco, es una mujer de Barranquilla que hizo sus estudios en el Instituto Caro y Cuervo y que hoy está estudiando bueno, no recuerdo la universidad en Estados Unidos, y entonces ella ya su libro que se llama Los Saberes del Muntu, lo hizo en inglés y en español.
Está la profe Harvard, Mari. nada más y nada menos, profe. En Harvard, sí. En Harvard está Dina terminando su doctorado en literatura. Entonces es algo absolutamente maravilloso. Los poemas que ella hace, ahí está una muestra de eso. Está la carátula de uno de los libros de la profe Mari Grueso, que es una mujer del Pacífico, de la región de Guapi, y pues sus libros también son una recuperación de la memoria, una recuperación de los saberes ancestrales, y ahí está un ejemplo de eso. Dentro del proyecto de nosotros, ¿qué buscamos? Pues no perder ni la identidad ni la memoria. Entonces tenemos como meta la búsqueda de las raíces africanas y la reconstrucción de la memoria colectiva a través de la oralidad y la escritura. Fabiancito, sí me la corre, por favor. Entonces acá tenemos otro ejemplo. Bueno, ahí está el producto final de nuestra huerta. Está la carátula de Manuel Zapata de Olivella. Están los cuentos de Ananse, que es la araña de la que les hablé. Y está un poema de la mujer negra, que es uno de los primeros de los africanos, de Leopold Sédar Senghor, que leímos y que trabajamos en el colegio, y que por los estereotipos, nunca se me olvida, los niños solo dibujaron mujeres palenqueras, que fue nuestro primer trabajo, y con el maestro Arocha, quien fue nuestro director del trabajo que hicimos en la Universidad Nacional, pues empezar a través nuevamente del poema, a quitar todos esos estereotipos de presentar a las mujeres afro solamente como vendedoras de frutas y cosas que vemos a veces como que nos vende la sociedad, y no más allá de eso. Entonces el poema fue como un punto de partida para hablar con los niños y empezar a ver a las mujeres afro de una manera totalmente diferente. Nosotros hemos hablado mucho del cimarronaje y de la resistencia a través de la literatura, que es otro de los temas que abordamos ahí. No sé si Fabiancito me va para ver si alcanzo. Acá aparece como un resumen o una pequeña reseña del libro de Chinua Achebe. Es un libro africano que se llama Todo se desmorona, que habla toda la vida de, de Okonkwo en el África, y que gira en torno al poder, a, a la iniciación de ser un niño a un adulto, y donde tienen que ir a luchar para conseguir ese poder, y también todo lo que gira alrededor del cultivo y la mercancía ay, se me olvidó, ay, se me olvidó el alimento, del ñame, que al igual que acá en Colombia, allá también es una parte importante de la cultura africana, y pues en la presencia de la diáspora en lo que nosotros hacemos ahí. Entonces ese es otro libro que hemos leído en más de una ocasión, y que a ellos les ha parecido bastante interesante. Fabián, no sé si me puedes correr ahí. Acá pues lo mismo, poemas, seguimos ahí con la venta de eso. El libro de Las Estrellas Negras, pues que habla del territorio y la naturaleza, lo trabajamos en el salón. Acá un poema de Shirley Campbell, que es el de Rotundamente Negra, que es como un himno de resistencia y un himno de mostrar lo que las mujeres son, y del orgullo que sienten de ser negras, y de luchar por su imagen dentro de un contexto que todo el tiempo les está diciendo que así no es, que todos debemos ser iguales, y pues ahí no. Aquí está Maris Conde, de quien ya les hablé, una mujer que hace como 4 años murió, y todos sus libros giran en torno a la mujer y a ese no racismo al cual ella nunca aceptó, no entendía por qué pasaba eso. Y otra escritora muy importante que yo he venido trabajando últimamente es Chimamanda. Es una mujer que habla también
de ese racismo, de esa discriminación, y en el libro Americana lo hace a través del peinado. Y entonces es toda una discusión sobre cómo dentro de las mismas mujeres afro a veces sucede que hay un rechazo con relación al cabello y el no alisárselo o hacerse trenzas. Entonces ahí ha habido un estudio que hizo el proyecto de nosotros dentro de la red, y es el de las trenzas, la importancia que tienen, que fueron símbolo de escape, símbolo de resistencia, símbolo de donde las mujeres guardaban semillas o guardaban minerales, oro entre su cabello para cuando huían a estos, a estos palenques. Y Chimamanda hace una reflexión también hacia eso, de cómo es vista en el extranjero y cómo el racismo logra atravesar pues toda la cultura de América. Tenemos otro libro que también es de Maryse Condé, Corazón que ríe, corazón que llora. Habla de su infancia y luego de su llegada a África. Algunos, algunos poemas. Otro libro de Maryse Condé que se llama Yo Titúa, la bruja negra de Salem, que también habla de todos estos procesos de resistencia que ella logra establecer. Ella es Chimamanda, la que aparece ahí es un dibujo que hicimos en el colegio de ella. No sé si Fabiancito me avanza ahí un poquito más. Ahí está el sembrado. Bueno, Chimamanda tiene un libro, este es muy pequeñito, donde dice todos deberíamos ser feministas para poder hablar de esa imagen de la mujer y su posición en la sociedad. Esos son poemas que voy poniendo de algunos de los escritores que encontramos a lo largo de la historia y de todos estos autores que he venido trabajando. Flor Púrpura, Púrpura, perdón, es otro libro de Chimamanda. Aquí también está el otro, no sé si han visto la película del color púrpura. Ese es un libro de Alice Walker. La película es con Whoopi Goldberg. Bastante dura, por cierto, además de un abuso y toda la realidad de las mujeres en el África de la época del cultivo del algodón. Entonces ese libro y la película también está. Acá una foto de la maestra Dina Orozco en la presentación de su libro. También hemos trabajado, nosotros hicimos trabajo de literatura y de todo esto con lo de la Comisión de la Verdad, y trabajamos algunos videos que estaban presentes ahí que hablaban de desplazamiento y de todo lo que sucede en el Pacífico colombiano. En especial lo hicimos hace como 2 años. Poemas de Mese, también un poeta senegalés. No sé si me queda alguna imagen por ahí pendiente, Fabiano. Aquí están algunos escritores colombianos. Está la maestra Mari Grueso, está Jorge Artel, Arnoldo Palacios, que son representantes de la literatura afrocolombiana. De ellos, por ejemplo, se me olvidó, de Manuel Zapata Olivella, en la Universidad del Valle. Yo les voy a mostrar, está la compilación de todos los libros de él. Está la biblioteca afrocolombiana, de donde hay algunos textos que yo recomiendo, que son, por ejemplo, Cuentos para dormir a Isabela, que tienen que ver con el Pacífico colombiano y son historias que le leen a los niños todas las noches. Están los libros eh, en especial trabajamos los libros de Isabela, está también el libro de Jorge Artel, está Changó. Son bibliotecas que llegaron a los colegios con el aval del Ministerio de Cultura y que hemos ido trabajando en la escuela. Y también hay algunos en Libro al Viento. Yo vi
alguno de Jorge Artel presentes ahí. No sé si hay alguna otra imagen, Fabiancito, de ese. Ahí por tiempo, profe, decirle a los Ahí. profes que este importante recopilación que usted nos generosamente nos ha dejado, pues va a estar en el drive del curso. Bueno, Entonces, entonces en el otro también hay algunos, las aclaraciones más pertinentes de lo de la vez pasada, pero más o menos es lo básico con estos autores y con lo que había nombrado en las diapositivas y eso, Fabiancito. Entonces, no sé si sí, hay alguna cosa. una preguntita que le quieran hacer a la profe para entrar en la última parte, donde entonces yo voy a tratar de hilar un poco las dos presentaciones con el material que Corpidenco les entregó. Profe Guillermo. ¿Cómo motivaron a los chicos para engancharse en toda su estructura y que le sigan, perdonen la expresión, la corriente y todo este hilo que llevan desarrollando a lo largo de sus años? Porque obviamente año tras año los chicos van cambiando, hay que Sí. integrar a los nuevos al proceso, eh, la resistencia de los chicos a leer, a aceptar que hay otras formas de pensar distintas a las de su edad, a su contexto social. ¿Cómo lograron engancharlos en ese sentido? Eh, pues yo creo que una de las cosas que ha sido pues importante para mí es mostrarles las alternativas como uno puede presentar un libro y todo lo que él les deja. Yo tengo una costumbre casi siempre y es que me sé algunos principios de algunas novelas o de algunos libros representativos de la literatura universal y yo empiezo a contarles esos inicios. Y yo les digo, y les gustaría saber qué pasa después de eso y creo que los he ido enganchando poco a poco con ese tipo de historias y todo el tiempo pues mostrarles que la literatura va más allá de solo leer, sino todo lo que puede generar y todo lo que puede mostrar. Bueno, y una cosa que yo les decía la vez pasada y que de pronto se me olvidó nombrar hoy, es también el cine. El cine es una manera también de atraerlos, entonces yo les digo, mira, hay esta película, pero también un libro puede mostrar eso mismo y tratar de enamorarlos. Pues yo no le puedo decir el 100% lo lee, pero creo que los resultados han sido buenos en la lectura de todas estas obras contándole las historias, trabajándolos de muchas maneras todos los años. Busco cómo inventarme una manera de presentar y que eso le genere un compromiso y creo que ha sido llamativo para ellos porque rompe como un poco los esquemas tradicionales de esa lectura. No sé si Edison quiere decir algo más de eso. profe Edison. Bueno, sí, como está de pronto diciendo Rocío, yo creo que la diferencia está en que se empiezan a generar nuevas didácticas, unas didácticas Ujú. que hacen que el estudiante se sienta parte de y no en torno a. Es decir, cuando involucramos diferentes metodologías eh, basadas, como está diciendo Rocío también, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la mejor manera de enganchar este proceso es a través del juego. Es decir, cuando uno juega con ellos, hay muchas rondas, hay fábulas, hay cuentos. Yo también creo que la mejor manera de trabajar la cátedra y cuando se presenta un problema de racismo y discriminación racial es directamente trabajando la parte de la literatura. La literatura definitivamente engancha. Hay, digamos, algunas fábulas muy bonitas que uno las puede tener a través, digamos, de canales como YouTube. Por ejemplo, uno le recomienda a ustedes ver la serie de Kirikou. Ay, sí.
Sí, Quiricú olvidé eso. es una serie muy bonita, producida obviamente de todas maneras por ese colonialismo francés, pero cuando uno mira la historia de Quiricú, o las historias, como estabas diciendo Rocío, que es de Anansi, pues que tiene un epicentro muy fuerte en San Andrés y Providencia, uno empieza a Ujú. entender acá que los chicos se enganchan, es decir, ver cómo, entre comillas, la persona débil físicamente, por así decirlo, tiene más inteligencia y esa inteligencia logra sobreponerse con los fuertes. Eso tiene un sentido muy potente, sobre todo los que Sí, trabajamos es acá verdad. en la parte, digamos, de colegios distritales y en sentido popular. Eso les da una riqueza a ellos bastante importante. Por ejemplo, si también quieren trabajar ustedes dentro de Señal Colombia, se hizo un trabajo muy potente y RTBC, que es la parte de Guillermina y Candelario. Ah, sí, Y lo más sí, importante, sí. Guillermina y Candelario, es no solo que están hablando niños, sino que ellos siempre se van al abuelo para que el abuelo le cuente historias o les narre una fábula o les enseñe a través de la literatura cómo y recordar el pasado también y toda esa situación me parece que es muy bonito y es muy potente. Entonces, en la pregunta que tú hacías básicamente para llegar al punto central es recurrir a dinámicas y procesos didácticos diferentes, pero para nosotros, y yo comparto esto con Rocío, que yo no soy de literatura, soy de sociales y filosofía, es desde allí que uno puede enganchar a los chicos, es decir, cuando hay una buena historia narrada, ahorita que entramos acá en Bogotá, la feria del libro, digamos, Chimamanda estuvo hace 2 años acá Hace creciendo, 2 años, sí. exactamente, estuvo acá promocionando sus libros, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de literatura, ver esos, digamos, esto de Guillermina y Candelario, son historias corticas que no duran más de 10 minutos. Eso, digamos, se vuelve algo muy potente para poder trabajar el jugar. O sea, para mí, yo creo que independientemente de la edad que tengamos, poder hacer las rondas con los Sí, chicos, eso se convierte en algo muy bonito, muy potente para que los niños aprendan eso. Y a partir de ello, yo creo que ese es el texto fundamental para empezar a trabajar otros elementos, digamos, que hemos visto desde las dimensiones. Gracias, profe Rocío, profe Edison. Ahí yo tomo, porque los estudios afrocolombianos, como lo decía la propia Rocío, son un ejercicio de tejer. Entonces a mí me toca tejer con lo que estas experiencias, estas reflexiones, estos conocimientos, un poco con lo de con lo de Corpidenco, con los materiales, dar pistas, decirles, miren, en tal lado, y en eso está basada esta presentación, en tal lado está lo que usted de pronto necesita o busca, ¿cierto? A propósito de tejer, esta semana murió Virgelina Chará, una líder ujú, afrocolombiana, que precisamente, como lo decía Rocío, tiene que ver con la memoria, con los procesos de resistencia y de resiliencia frente al conflicto armado, ¿no? Donde las mujeres, estos procesos de mujeres negras, de mujeres afrocolombianas, son las que han mantenido y no han permitido que este país se haga pedazos. Es un poco lo que yo podría decir inicialmente. Entonces, yo, digamos, en los documentos que ustedes tienen y recogiendo, voy a tratar de recoger todo esto que ha dicho la profe Rocío, el profesor Edison, es que como está en el documento de Corpidenco, el profesor Darcio es experto lingüista de precisamente el Instituto Caro y Cuervo. Entonces, estos son temas que tienen unos desarrollos importantes en los libros de Corpidenco, ¿no? Entonces él nos dice, mire, hay dos grandes campos, la literatura convencional y la literatura tradicional, que tiene que ver con lo que el profesor Edison y la profesora Rocío mencionaban, la tradición oral, la oralitura, ¿no? Y eso se mezcla de manera permanente. Y ahí hay unos personajes importantes, como es la araña Nance, que está en el Caribe, vamos a tener después de mañana en 8 va a ir una profe Raizal y seguramente nos vamos a encontrar con Anansi y con las historias de tío Tigre y tío Conejo. Y es muy interesante, y como lo decía la profe Rocío, que también están tremendamente ahí en Venezuela, ¿no?
Por supuesto, también en la tradición oral están lo que nosotros conocemos como leyendas, pero para la gente no son leyendas como parte de lo que no pasó, sino como parte de lo que pasa y sigue pasando. Y el profesor Orobio nos decía, yo conozco hace 8 días, yo conozco unas personas que se les llevó, o sea, su anécdota vivida frente a estas cosas de la Tunda, que es un personaje que he recogido en una de las historias de Guillermina y Candelario, y donde uno alcanza a ver varias cosas. Aquí van unos links, igual los pueden buscar en YouTube, porque sobre Guillermina y Candelario está la importancia de la familia, de la música, de la obediencia, del respeto a la naturaleza. Eso es lo que nos están diciendo todo eso. Entonces, por eso aquí pues tiene que ver con esos guardianes del orden, también como el Riviel, el Sombrerón, toda esta parte que nosotros también conocemos como leyendas colombianas. La Moana, que también está en el Palenque San Basilio. Eso lo pueden encontrar en verde, donde está en los libros de Corpidenco, los que ustedes ya tienen, en Mi Identidad, nivel 3, página 176. Entonces, esos son claves para ver esto. Ahí en los extractos que la profe, en los fragmentos que la profe Rocío tenía, nos han hablado del Baobab que también habló el profesor Rafael Díaz, pero claro, en Colombia no tenemos Baobab, que es el lugar donde está la tradición, donde está el lugar de las reuniones. Y a propósito de Quiricú, siempre está el mayor contándole, y el abuelo contándole historias en el Baobab a los niños. Pero acá hay ceibas. Sí. Y esas ceibas, y hay una novela de Roberto Burgos que se llama, ahorita la vamos a ver en la siguiente diapositiva, la ceiba de la memoria. Y ya les voy a decir por qué. Entonces, todo el tiempo estas dos literaturas se están entrelazando, ¿no? Se escribe la tradición oral, pero cuando hay un escrito, la forma de ser afro no es leer simplemente, sino hay unos elementos de corporalidad, que es impresionante, eso está allí, eso hace parte de una ADN, de una forma de expresión, de sentir todo esto. Entonces, también viendo toda esa experiencia de la profe Rocío, hay que conocer la tradición literaria en tradición oral de África para poder establecer esos puentes de los cuales el profesor Edison también mencionaba, ¿no? Esos puentes. Esta es como el resumen de un poco de las diferentes formas literarias que están en la biblioteca de literatura afrocolombiana, novela, cuento, poesía, ensayo, oralidad y tradición. Ahí están varios de los que la profe Rocío mencionó y de lo que ella ha venido siguiendo desde su proyecto. Por supuesto, nos vamos a encontrar otra vez con la tradición oral. Todos estos materiales están disponibles en línea, sin embargo, vamos a colocar los más significativos en el drive del curso. A propósito, ahí no estamos colocando todos, los profes han sido absolutamente generosos, pero no queremos tener una cantidad de cosas, sino esto que los profes nos regalan, generosamente nos comparten, pues van a ir algunas cosas. Si hay algo particular, fíjense lo que es como la cuarta vez que el profe Edison dice, si usted necesita algo, dígame y miramos a ver, porque es tanto que no podemos tener todo eso allí. Pero, digamos, en educación inicial y preescolar, pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos adivinanzas, coplas, canciones, arrullos, iniciar desde allí, ¿no? Fábula, la décima, los mitos, las leyendas, en la página 152 de apuntes para la clase vamos a encontrar varias cosas y por supuesto está lo que se llaman los nuevos repertorios. Entonces hay unas adivinanzas. Quiero hacer esta, a ver quién me ayuda. Un pam, pam, pam me hace cantar, mi cabeza es dura y grito al clavar. Profe, el que sepa la respuesta abra su micrófono. A ver, un pam, pam, pam me hace cantar, mi cabeza es dura y grito al clavar.
¿Alguno sabe? Esto está dentro de los libros de Corpidencu. También hay otro libro de una profe maravillosa que lo tenía referenciado la profe Rocío, que es la profe de buen modo, el cimarrón sale del monte. Entonces, eso también está disponible en la página de la Secretaría de Educación. ¿Alguno sabe la respuesta? Les digo, pues el martillo. Bueno, entonces, aquí hay una serie de ejemplos que como la profesora Rocío, digamos, son chispazos para que cada persona, insisto, vaya haciendo su ruta. El profe Edison también mencionaba esta selección de cuentos de Nelson Mandela, que son cuentos escogidos por él. Y ahí hay cosas muy interesantes cuando uno se mete a explorar esta historia de un árbol que se vuelve persona, una persona que se vuelve árbol. Es muy similar, por supuesto, no, seguramente no están relacionadas, pero es muy similar a la historia de la creación de la mujer en los Sicuani, ¿no? Que vienen de árboles, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que pueden encontrar allí, pero también es muy interesante, y esta lo tenía la profe Rocío, Fábulas de Tamalamec, de Manuel Zapata Olivella. Insistimos, Manuel Zapata Olivella es tal vez el intelectual, era un personaje y sigue siendo tan rico, era un genio, pero no lo conocemos. Estaba seguramente a la altura de cualquiera de nuestros más representativos intelectuales en literatura, en investigación, en folclore, pero no lo conocemos. Y tiene este libro, y entonces es muy interesante porque todos los animales tienen un vínculo familiar, ¿no? Entonces, así como se habla de tío tigre, tío conejo, y el tío en las comunidades afrocolombianas son autoridades. Entonces, pero este libro en particular tiene que ver como cómo construir la paz, que allí está referenciado en lo que la profe Rocío nos mostró. Y entonces, pues yo puse ahí las portadas para comparar un poquitico, para comparar esos, y pues ahí está Jirafa. Entonces, y este es un libro muy interesante porque se puede leer como un todo, o pueden leer cada fábula, ¿no? Entonces, la jirafa tiene su historia particular, pero hace parte de un todo. Contarles también que hay un proyecto desde la Conferencia Nacional Afrocolombiana que tienen estas hermosas historias de una niña afro que se llama Lani, que está en línea, que pueden explorar, y ahí están los capítulos, ¿no? Entonces, allí están referenciados. Por supuesto, lo que tiene que ver, yo estaba recordando estas historias, yo decía, este es un personaje teriano un poco, porque este es de un hombre que se convierte en tigre, ¿no? Y empieza a ser tigre. Y es una de esas historias raizales que están dentro de territorios narrados del Ministerio de Educación. Entonces, esos son, digamos, las fuentes donde están, ¿no? Todo lo de territorios narrados hace parte de tradición oral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras. Allí no hay cosas de los gitanos han producido por otros lados, pero también de los diferentes pueblos indígenas, ¿no? Entonces uno necesita, esta ya lo habíamos contado cuando hablamos de África, pero para volver a recordar la importancia de los mitos que en Verde en Cuenta encuentran esa definición desde lo afro, ¿no? Volver a contar esa historia de cuál es la relación entre el gallo y la creación del mundo, y hablábamos de las ciudades, de África como la primera ciudad creada, ¿no? Según el mito, y hay que recordar que el mito lo convirtieron en algo que es falso, pero mito realmente viene de una explicación que se considera real. Por supuesto, hay unos mitos africanos que ustedes pueden encontrar
en los libros de Korpidenko. Está el de la creación. Bueno, esto hay que saberlo leer porque hay que aplicar, pues ser críticos, ¿no? Pues hay mitos que son un poco etnocentristas, ¿no? Entonces, usualmente la creación perfecta es la de mi pueblo, ¿no? La que yo represento. Me parece interesante porque cuando uno lee mitos de creación de diferentes grupos étnicos, siempre está el barro, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la civilización nubia anterior a la civilización egipcia, y entonces ellos dicen que ellos son el punto ideal del horneado del barro porque los blancos quedaron crudos, porque la gente negra entonces se quemaron un poco y que ellos son como la perfección. Digamos, eso está allí. A mí lo que me parece muy interesante, y esto está en los libros de Korpidenko y que yo he venido encontrando, ¿no? Porque es usual que hablemos de las leyendas afro, pero no de los mitos afro en Colombia. Entonces, ahí ustedes van a encontrar en el libro de Korpidenko de Apuntes para la Clase, mitos afro. Entonces está ¿por qué el sol y la luna viven en lugares diferentes? ¿Por qué Caín es blanco después de matar a Abel? Entonces, con la presencia de Dios se sintió juzgado y quedó pálido, ¿no? De nuevo, el tema de la creación con barro de, digamos, comillas, razas, ¿sí? Ya lo decía el profe Edison, no existe la raza, existe la especie humana, pero digamos es como la cultura se explica de dónde viene, ¿no? Entonces, el barro rojo, entonces son los indígenas, el barro negro, pues tiene que ver con la eh, gente negra y el barro blanco con las personas blancas. Hay uno que me encantó, que este no está en lo de Korpidenko, que es el origen del río Patía, que hace parte de una recopilación que ustedes encuentran en internet de la UNICEF de los valles interandinos afro. Y entonces dice la historia que las personas subieron hasta donde nace el río, ¿no? Que trataban de ver el mar y trataban de ver a África y como no alcanzaban a verlo, empezaron a llorar y de allí surge el río Patía. Igual que los tres pargos rojos de Tumaco, que ya en algún momento lo habíamos hablado. En Territorios Narrados, esto encuentran ustedes sobre la cultura afro. Hay temas del fogón, la cocina, los seres de mi pueblo. Todo el tiempo una tendencia de el trabajo de los estudios afrocolombianos es decir lo que el profe Edison, y es decolonizar, visibilizar esos saberes, esos personajes que han estado invisibilizados. Hoy me escribía una profe, es que lo que tenemos que hacer es visibilizar lo que estaba oculto, ¿no? Temas de danzas, historias. Ay, este es palenquero buenísimo sobre la niña del maní, la importancia del maní, la comunidad de Palenque, y por supuesto aquí está el enlace para entrar a ver esas historias. Otra de las posibilidades, y esto es hilar, es la décima. Entonces tenemos una décima que está en uno de los libros de Korpidenko y yo lo pongo acá, a hablar con las visiones y seres maravillosos del Pacífico, que hace parte de Territorios Narrados, porque en esta décima, ¿no? Entonces, aquí, a mí me gusta la literatura, especialmente para niños en temas étnicos. No soy un experto como la profe Rocío en temas de literatura, pero me aproximo a ella, siempre para trabajar algún tema empezamos por ahí, el poema, esto que ella decía, esa sensibilidad que nos produce la literatura. Bueno, entonces dice, estaba la tunda bailando. Entonces, ¿quién es la tunda? ¿Y por qué estaba bailando? Dándose 2000 quiebre, vino el diablo y le metió la mano y le tocó el perendengue. Dijo la tunda, carajo, ¿quién ha sido ese atrevido? Yo me voy a querellar para que me lo castiguen. Él no ha sido mi marido para que abuse con yo. Hay que, entonces, eso, poder entender qué es lo que están diciendo ahí, pues hace parte del proceso. Por supuesto, seguimos en digamos, los nuevos repertorios. Zuli Murillo es una maestra, cantadora, artista, donde de los espantos está recogido en este libro de Cantos y Arrullos Cocorobé.
Entonces, ahí está para que ustedes lo puedan ver. Por supuesto, ahí está en el libro de Korpidenko sobre Anansi, enseña al tigre la honestidad. Son historias y cuentos que tienen un profundo desarrollo ético. Por acá está los cuentos de Anansi, de Kings Duncan. También el profe Edison hoy mostró la geografía humana de Colombia a los afrocolombianos. Ahí hay otra serie de historias de Anansi que pueden tener. Y miren, esto es sacado de un libro que se llama Mitología Africana, de un personaje que estudia la mitología del mundo, que se llama Matt Clayton, y entonces aparece Anansi, y entonces a Nancy le ponen unos retos, y esta imagen pues son los retos que Anansi tiene que lograr gracias a su astucia, como lo decían, ¿no? Tenía que ganarle a un pitón, tenía que ganarle pues al jaguar y a las abejas. Entonces, léanlo ahí, eso se encuentra por internet. El profe Guillermo gentilmente lo voy a colocar en el drive de la mitología africana. Solamente quería decir, mire, ahí está la fuente y cómo llegó acá. Y entonces, en que la profe mencionaba, Cuentos para dormir a Isabela, que es del Pacífico, vuelve y aparece Anansi. Y entonces es una historia, el Anancio le dicen acá, ¿no? El Anancio. ¿Y quién contó esa historia? Pues doña Maura Orejuela de Caldas. Es decir, este es un proceso que recogió las fuentes y era un poco lo que decía el profe Wilmer, dejar de hablar desde el autor para darle voces al actor. Cada uno de estos cuentos tiene su fuente, que son las personas. Por supuesto, ya hemos hablado de la muñeca negra, no podíamos dejarla sin decir, hicimos un ejercicio presencial con Niña Bonita, hemos hablado de Mamá Ao, el cabello. En ese proceso de internacionalización, donde la profe Rocío mencionaba a los escritores africanos, pues también tenemos que mencionaba el profe Edison de Quiricú. Realmente, para los niños es muy interesante. Me encanta además es que sea un niño de primera infancia, ¿no? Entonces, yo también lo promuevo, lo trabajo con los niños, con las profes que trabajan primera infancia. Ahí está uno de los enlaces para ver las historias de Quiricú, que son varias. Resaltar a Candelario Beso, porque su historia está marcada por el racismo, la exclusión. Nunca le dieron el lugar que eran, pero pues se considera como el que establece pues la poesía negra en Colombia, ¿no? Tal vez su composición más conocida pues es la canción del Boga ausente. La profe Rocío mencionaba a Nicolás Guillén. Entonces aquí pues tenemos una de sus escritos, porque me encanta, porque es que pues se llama Songoro Kosongo, y nosotros hablábamos aquí de Songo, ahora se me fue como es Songo Kosongo, ¿no? Como ese sin querer queriendo, ¿no? Además, pues es el personaje que le da un reconocimiento en Latinoamérica a la poesía negra también, ¿no? Por supuesto, mire, hay que seguir conociendo los autores afrocolombianos. Miguel A. Caicedo, un maestro del Chocó, que aquí nos habla sobre cómo una mujer chocuana en 2 semanas ya se cree bogotana, ¿no? Entonces es toda una crítica frente a la pérdida de identidad, ¿no? Entonces, aquí hay un enlace. Este es un libro maravilloso, es una investigación, pero dentro de esa investigación, Antropofauna afrochocuana, del profesor Sergio Mosquera, el director académico de Muntu Bantu. Síganlo en las redes, sigan a Muntu Bantu en las redes, porque es impresionante el personaje. Pues ahí están varios cuentos, la importancia de los animales en la cultura chocuana, y hay varias historias, por supuesto, de Tío Tigre, Tío Conejo, que es lo que está allí. Recordar la mitología africana con lo
que el profesor Edison mencionaba de la importancia del reino malí y la historia de Sunjata Keita, donde se establece pues el orden, ¿cierto? Es el nieto de una búfala blanca, bueno, eso, ahí pasan 20.000 cosas y Sunjata termina siendo un gran personaje a nivel internacional, porque entre otras es el que organiza la Carta de Manden, que la hemos mencionado, pero aquí se desarrollan los principios que se consideran o se deberían considerar, porque no los conocemos, como un antecedente de los derechos humanos. Toda vida es una vida, nos dice. El daño requiere reparación. Las perspectivas modernas de la reparación integral están desde esa filosofía de la Carta de Manden o el Kurukan Fuga. Por supuesto, tenemos esto que hace parte de la literatura, de la biblioteca de literatura que nos hablaba la profe Rocío, la poesía de Elías Maltán Góngora, por supuesto, lo que tiene que ver con Manuel Zapata Olivella, que hay que seguir conociendo, que hay que rescatar. Esta es la ceiba de la memoria del profesor Roberto Burgos, y no es gratis que sea la ceiba como lo que sembraron el día que se abolió la esclavización en Colombia, en esta comunidad, que lo hemos hablado desde la dimensión territorial de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en San Lorenzo Caldas, en el corregimiento del Guamal, donde hay un enclave de gente negra, pues que trabajaba en las minas y que se desarrolló allí, y entonces sembraron una ceiba, precisamente. Entonces esa ceiba tiene la misma edad de el proceso de evolución de la esclavización en Colombia. Por supuesto, esta historia que le llamó tanto, este escrito que le llamó tanto a una profe, entonces lo volvimos, la profe Rocío lo tiene allá, lo volvimos a traer acá para que ustedes los tengan. Las poetas, sí, muy bien lo de... en Netflix hay varias cosas, ¿no? En Netflix está todavía el color púrpura de Alice Walker. De esto sabe más la profe, el Rocío. Yo solamente recogí un poco lo que ella mencionó. También mencionarles que en Netflix está, bueno, de esto sabe más la profe Rocío. Yo hasta ahora me estoy aproximando, me acabé de pedir el libro sobre el ferrocarril subterráneo, no me ha llegado, que es un libro de este personaje acá de Colson Whitehead, me perdonan la pronunciación en inglés, pero que ha ganado 2 premios súper importantes, y pues ahí nos recuerdan la importancia del proceso de resistencia en Estados Unidos del ferrocarril subterráneo, que se me va ahorita el nombre de una de las señoras más importantes que fue esclavizada y que ayudó a conseguir la libertad de muchas personas. Esto es recogido de la profe para que ustedes lo tengan. En Netflix está tal vez la obra más conocida, de esto sabe más la profe, de Wol Sonjican, que es la de El jinete del rey, donde él muestra esa tensión entre el proceso de colonización de los ingleses y pues toda la cosmovisión de Yoruba, ¿no? Esto queda para ustedes dentro de cómo lo tenemos organizado por las presentaciones de cada sesión, y mañana vamos a seguir hablando de esto con la profesora Elizabeth, ¿no? Entonces tratamos de articular. Vamos a estar hablando de la justicia curricular, de la justicia epistémica, y entonces tenemos que promover desde la educación inicial hasta la educación media y más allá el reconocimiento de las diferentes expresiones literarias y sus formas particulares, como la oraliteratura y la corporalidad, y vincularla a diferentes artes. Aquí debería estar el tejido, la danza, la cuentería, el teatro. Recoger todas las expresiones y acervos de los territorios afrocolombianos, las obras, las producciones, los autores representativos de África. Explorar, conocer las obras y autores afrocolombianos contemporáneos.
Aprovechemos que estamos en la Feria del Libro, que está la profesora Dinat Orozco, vayamos a escucharla. Va a estar también, por supuesto, y compremos las obras de la profesora Mari Grueso. Allí van a estar, va a estar Edna Liliana Valencia celebrando el primer año de su segundo libro, Después del racismo y yo, donde ella analiza el racismo en varios diferentes lugares de América Latina, y entonces pues miremos esa programación. Por supuesto hay que fortalecer las bibliotecas personales. Yo los invito a que hagan un ejercicio, vayan a su biblioteca y miren cuántos libros de estas características de estos autores tienen. Eso es injusticia curricular, porque estamos aprendiendo lo de afuera, como lo decía el profe Edison, y no lo de adentro. Y porque es que este adentro también somos nosotros, ¿sí? Y miren las bibliotecas, muy importante lo que decía la profesora Rocío, la biblioteca, miren que esté la biblioteca de literatura afrocolombiana y utilicémosla. A veces están los libros allí, pero no sabemos, preguntemos. Por supuesto, acá está lo que la profe Rocío nos mencionaba de los nuevos abordajes, cómo tejer con los muchachos, promover complementariedades, como lo decía el profe Edison, con otras áreas, con la historia, la lúdica, la educación física, las artes, danza, teatro, dibujo, animación, generar espacios con autores afro o con autores que abordan temas afrocolombianos y promover la creación de obras y expresiones inspiradas en las culturas y temáticas afrocolombianas. Hasta ahí sería, tenemos 5 minuticos para reaccionar, para escuchar los profes, si tienen alguna otra inquietud de esto que hemos compartido el día de hoy. Recordarles que tenemos todavía solamente 18 personas que han diligenciado el listado de asistencia. Ya se lo vuelvo a poner, no se vayan sin su inscripción, por favor, y agradecerles como siempre este espacio que nos regalan y al cual podemos llegar. Los escuchamos. ¿Quién quisiera decir algo? ¿Quién quisiera? Profe Kate, nos ha hecho mucha falta. Ah, yo sabía que tenía que hablar porque si no, esto lo hicimos. Aquí uno piensa la gente personalmente. Profe Kate, ya. Yo acepto que desde el principio cuando nos dieron ese diagnóstico fue la primera impresión, te lo dije en algún momento, me encantó la sesión de hoy, lamento no haber podido estar en la última sesión, me hubiera encantado un montón, pero les agradezco un montonazo porque precisamente yo creo que nos hace falta conocer. Y la literatura y toda la información que ustedes nos dan, todos estos autores, o sea, yo creo que los libros llegan a uno y cuando uno puede entrar a conocerlos y puede entrar a recomendar, pues es porque conoce y pues me muero de las ganas por conocerlos a ustedes a través de los libros que nos han recomendado. Entonces, les agradezco un montón. Quedo muy pendiente, Fabián, de que nos pueda subir estos materiales para poderlos revisar como con detalle. Y definitivamente, sí, yo sentí que la sesión iba directamente para mí. Entonces, divinos, muchas gracias, muy atentos y pues ojalá que podamos seguir replicando esta información con los conocidos, con los chicos y que pues se pueda fortalecer la cultura afrocolombiana. Gracias, profe Kate. ¿Quién más quisiera decir algo, preguntar, una reflexión, intervención? ¿Quién más quisiera aportar? Los escuchamos. Un minutico más y ya nos vamos a descansar. Bueno, y nos vemos mañana con los que puedan. Profe Franci, profe Rocío, profe Silvia. Yo quiero mencionar que realmente existen mucha literatura, digamos,
otras formas de enseñar la afrocolombianidad que permanecen como invisibilizadas, ¿no? Lo que mencionaba Fabián y Edison, estamos como acostumbrados a un aprendizaje eurocentrado que precisamente nos hace limitarnos lo que tenemos acá y que es tan valioso y tan rico en cultura. Entonces, cada vez que Edison, o bueno, lo que nos enseñó también la profe Rocío, nos da toda esta literatura, sabemos que hay algo más que no está en ese canon epistémico que la escuela está acostumbrada. Entonces, este curso me parece una maravilla porque es que, por eso preguntaba que si esto queda en el Drive, porque es mucha información que estoy anonadada de que yo pensaba que no había mucha, yo no voy a decir, pero ¿dónde consigo? Pero sí hay, lo que pasa es que, o por lo menos hablo por mí, estoy como tan acostumbrada a que Aristóteles, a que el conocimiento europeo es el válido y realmente hay mucho conocimiento que es muy rico en diversidad y en interculturalidad, por decirlo así, que a veces nos quedamos con una sola mirada. Entonces, de verdad, cada vez es algo más muy sorprendida y muy agradecida por toda esta como información tan rica que nos dan en el curso. Bueno, profes, gracias por sus apreciaciones. Para nosotros, como los artistas viven un poco los aplausos, nosotros también de esos espaldarazos que nos dan. Ha sido agradecer de nuevo al profe Edison y a la profesora Rocío por su generosidad, por su disposición, y nos vamos a seguir viendo con estos profes, yo espero en nuevos procesos. Hasta aquí vamos a parar entonces la grabación del día de hoy, agradecerles a ustedes su participación, esperarlos mañana a las 8:30, no a las 8, no me vayan a llegar tan temprano. Gracias, profe Fernanda. Guillermina y Candelario, sí, se puede ver efectivamente por RTBC, en YouTube también hay buena parte. Y bueno, de verdad, profes, un abrazo, que descansen. Mañana 8:30, los esperamos siempre, tanto por esta modalidad virtual como por la modalidad presencial. Gracias, profe Edison, gracias, profe Rocío. ¿Quisieran decir algo más? H para todos. H. Feliz noche. Muchas gracias por la oportunidad y nos vemos pronto en este camino. Bueno, un abrazo, hasta luego.